Vamos a grabar y vamos a hacer las presentaciones. Tenemos entonces la anatomía de la faringe. ¿Se me escucha y se ve la presentación? Es una presentación de la Universidad de Chiapas, México, residente de Otorrino. ¿Se puede ver? No, profe. Ya, vamos a ver. De pronto fue que no le invita. Ah, ya, compartir pantalla, ok. Listo, entonces ahí tenemos el escritorio. Ahí tenemos la presentación. Estas presentaciones, a más tardar, mañana se las envío también. ¿Ya la pueden ver? ¿Ya la pueden señor, ver? Ya se ve. Ok. Listo. Como pueden ver, pues aquí la anatomía de la faringe, ¿sí?, la constituye, es en sí, en su estructura, un conducto musculoso membranoso extendido verticalmente. Aquí la pueden ver. Conexión entre el área posterior de las fosas nasales de la rinofaringe hasta el área superior de la laringe. Conectamos la nariz con la laringe. Ustedes saben que por aquí va todo lo que aspiramos, el oxígeno, el aire con el oxígeno, y tratamos de que todo vaya hacia la vía aérea respiratoria superior. De la laringe, pues va el oxígeno a la tráquea. La faringe la dividimos en tres: nasofaringe, que es el área que está cerquita, o el área posterior a la nariz, ¿verdad?, a la rinofaringe, perdón. La orofaringe, que tiene que relacionarse con la boca, tiene relación estrecha con la boca, aquí con la nariz, aquí con la boca. Y la hipofaringe, que es la zona exactamente inferior. Entonces, tenemos para su mejor entendimiento esta clasificación: naso, oro e hipofaringe. Entonces, los elementos o órganos que están adyacentes a la faringe son, en la parte anterior, la columna, perdón, en la parte anterior está las fosas nasales, la rinofaringe y la zona posterior de la rinofaringe. Y en la posterior está la columna vertebral. Esto aquí está invertido. Anterior, ojo con esto, ¿no? La gráfica está invertida, hay que corregirla. Anterior, cavidad nasal, bucal y laringe, y posterior, la columna vertebral. Ahí están las dimensiones. Es un embudo irregular, ensanchado superiormente y estrecho interiormente. Aproximadamente en la edad adulta una longitud de 15 centímetros, bastante larga. Diámetro transversal 4 o 5 centímetros e inferior 2 centímetros. Paredes anterior y posterior separadas entre sí 2 a 3 centímetros. Entonces aquí, inmediatamente debajo de ella, tenemos la laringe, que nos comunica hacia la tráquea por la parte anterior del esófago, y el esófago, que es la que lleva los alimentos. Ustedes saben que aquí hay una división, que la vamos a ver ahorita anatómicamente, que es la que permite en la parte de la epiglotis que la comida no se nos vaya cuando tragamos hacia la vía aérea respiratoria. Bueno, entonces, siguiendo con las extensiones de la faringe, tenemos este plano nasal posterior, ¿sí?, y este plano inferior, que es el plano hacia la laringe, ¿sí? Su extremo superior se inserta en la base del cráneo. Todo esto, el hueso petroso, la columna cervical, esta es la base del cráneo. Importante que se sepa, pues, cuáles son las estructuras que están en la base del cráneo. ¿Por qué? Porque es que la base del cráneo, anatómicamente, es una de las estructuras más funcionales que hay en el organismo. Si usted tiene una fractura de base de cráneo, ¿sí?, ¿qué se va a afectar? Todo lo que tiene que ver con la inervación del bulbo, del puente cerebral, perdón,
del puente cerebral. En el puente cerebral pasan todos los nervios, todos los pares craneales, la mayoría, pues. Entonces, cualquier lesión que haya a nivel de la base del cráneo puede afectar al puente encefálico y se van a afectar todas las funciones involuntarias del organismo. ¿Cuáles son las funciones involuntarias? La respiración, el pulso. Entonces, la faringe también hace parte de esas estructuras porque se inserta en la base del cráneo. Entonces, a cualquier trauma, cualquier lesión que pueda haber, también se ve afectada la faringe. En su extremo inferior se relaciona con la sexta vértebra cervical en su cara anterior, con la parte posterior del cartílago cricoides. Aquí está, el cartílago cricoides es este, específicamente. Entonces, en las configuraciones externas y relaciones, una cara posterior, una cara lateral y dos extremos. Fíjense que aquí no nombra cara anterior. ¿Por qué no se nombra cara anterior? Porque nos vamos a confundir con las estructuras de la rinofaringe. ¿Ya? Entonces, no se habla de cara anterior de la faringe. Pregunta del examen, vayan anotando. No se habla de cara anterior de la faringe porque se puede confundir con las cavidades nasales y bucales y se puede confundir con la laringe. Entonces, para comodidad, para conveniencia, es mejor no decir que la faringe tiene cara anterior. No tiene cara anterior, tiene cara posterior. Por aquí llegó Moisés. Tiene las caras laterales, ¿sí? Y los extremos, arriba y abajo. Bueno, y estamos viendo las características de la cara posterior, es casi plana. Sus paredes son continuas, formada por dos ángulos romos. ¿Sí? Se relaciona con el espacio retrofaringeo, en el anterior la faringe, en el posterior la lámina prevertebral, y a los lados los tabiques sagitales. Entonces aquí tenemos las estructuras, el compartimiento prevertebral aquí, el espacio visceral, la columna cervical, el espacio de la columna cervical anterior. Y bueno, un corte sagital donde vemos todas las estructuras, incluyendo el tubérculo faríngeo, aquí, la apófisis estiloides, que esto hace parte ya de la bóveda craneana, el espacio retrofaríngeo, el ligamento estiloideo, la línea oblicua. Esto lo vamos a ver más detalladamente en la parte de cuerdas vocales y laringe. En las caras laterales y extremos se inclina anterior y medialmente. Tenemos los mismos cortes. Extremo superior se fija con la base del cráneo y en el extremo inferior con el borde inferior del cartílago cricoides y el borde inferior de la sexta vértebra en la parte posterior. Sería acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí la última. Estas son las vértebras. La primera vértebra llamada atlas y la segunda axis. De C1 a C6. A C7, perdón. Son 7 vértebras cervicales. En la parte superior se relaciona con el espacio maxilofaríngeo y contiene estructuras como la arteria carótida, la yugular interna y los nervios glosofaríngeo, neumogástrico, hipogloso, parótida, carótida interna, carótida externa. Y en la parte inferior está en relación con el paquete básculo nervioso del cuello. Todo lo que tiene que ver con toda el sistema nervioso a nivel de cuello. En la configuración interna se divide en superior nasal, medio bucal e inferior laringe. Lo mismo que dijimos al principio. La relacionada con la nariz, ¿verdad? En su parte posterior, la parte superior. La media, que es en relación con la boca, ¿cierto? Y la inferior, que tiene que ver ya en su conexión con la laringe. Ya sabemos que la anterior es inexistente, la superior conformada por los folículos que forman la amígdala faríngea. Las amígdalas se dividen en tres.
la faringea, la palatina y la nasal. Entonces ahorita las vamos a ver detalladamente. Entonces, la orofaringe, que es la que queda en la mitad, en la parte superior está limitada por el velo del paladar. Aquí. En la anterior, por los pilares del velo del paladar. Y las amígdalas palatinas, quedan en esta zona, en la 2. 3. Posterior presenta una serie de relieves formados por numerosos folículos linfoides. Hay que anotar, y esto quiero que lo tengan presente, que esta zona donde se encuentran las amígdalas es una zona de bastante relación con la parte inmunológica del organismo. Los ganglios que se encuentran allí, los folículos linfoides, tienen que ver mucho con el sistema inmunológico. Entonces, tengamos en cuenta ese aspecto. Las laterales, que están reducidas a 2 canales que ocupan los ángulos laterales de la laringe, y la inferior, el plano horizontal trazado a través del hueso hioides. Hioides, que me diferencia la orofaringe de las otras estructuras. Apaguen el micrófono, porfis. Apaguen el micrófono, por favor. Mucho ruido. La hipofaringe. Entonces, la tenemos más en relación, ¿verdad? Por debajo de la orofaringe, más en relación con la laringe. A ambos lados de la faringe se encuentran 2 depresiones verticales, senos piriformes, donde desciende el bolo alimentario en dirección al esófago. Esas depresiones verticales son las que no permiten que el alimento pase al sistema respiratorio. Y tenemos las amígdalas. Apaga el micrófono, porfa. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Gracias, muy amable. Las amígdalas son colecciones de tejido linfoide, importante en el desarrollo de todas las funciones o gran parte de las funciones de nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos la amígdala faríngea, son 3. Es la que se llama propiamente adenoides. Esta generalmente uno la encuentra en los niños, en la infancia, que cuando empieza a crecer, pues produce las obstrucciones a nivel de la vía respiratoria superior que ya vimos en clases pasadas. Las amígdalas palatinas están a cada lado de la orofaringe y posteriormente a nivel del istmo de las fauces. Aquí. Estas son las amígdalas palatinas, están a nivel del istmo de las fauces. Y la amígdala lingual son nódulos linfáticos numerosos, ¿verdad?, que se encuentran en el tercio posterior de la lengua. Aquí, exactamente detrás de la lengua. Esas son las que vemos mayormente, las que se inflaman cuando tenemos casos de amigdalitis, que es otro tema que vamos a ver hoy. Existen o se distinguen 4 capas: la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, ¿sí?, la cual pues tiene en la primera, la primera es la capa mucosa, la segunda es la rinofaringe, la tercera es la orofaringe y la cuarta es la hipofaringe. En la rinofaringe tenemos el tejido cilíndrico ciliado, que es mayormente el tejido que encontramos a nivel de fosas nasales y de rinofaringe también. La orofaringe y la hipofaringe es un tejido pavimentoso estratificado, ya es un tejido más, por decirlo así, más tridimensional, más avanzado. La capa submucosa, que es una capa fibrosa, debe ser resistente. ¿Por qué? Porque allí, pues, por esa capa, primero la presencia del bolo alimenticio y segundo la presencia de el oxígeno, el aire que va a pasar por allí. Entonces deben ser unos tejidos bastante bien estructurados, bastante resistentes, ¿verdad? Aunque de consistencia delgada, porque es lo que se necesita para estos espacios, que son espacios pequeños. Los músculos de la faringe se organizan en 2 grupos: constrictores y longitudinales. Ahí está la serie de grupos de músculos, ahí están los músculos constrictores, la inserción y la inervación. Tenemos la inserción posterior,
que para los tres, porque fácil de aprender, pregunta de examen, constrictor superior, constrictor medio e inferior. Superior, medio e inferior. Pare de contar. ¿Dónde se originan los tres? Rafefaringeo. Aquí los tienen. Constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Cara sagital y cara posterior. Se origina en el rafefaringeo. Todo esto es el rafefaringeo. Todo este plano que vemos aquí, el rafefaringeo. Y la inserción anterior es así. Hay que aprendérsela. Rafe pterigomandibular del hueso adyacente sobre la mandíbula. Para el caso del constrictor superior, en el constrictor medio se inserta en el borde superior del asta mayor del hueso hioides y borde adyacente del asta menor y del ligamento estiloideo. Y el inferior, cartílago cricoides, línea oblicua del cartílago tiroideo y un ligamento que se extiende entre las uniones y cruza el músculo cricotiroideo. La inervación, todos por el nervio vago, que es un nombre paradójico para ese nervio porque es el que hace todo, es un nervio que se inserta a nivel de faringe, laringe, corazón y llega hasta los intestinos. Cardio, neumo, entérico. Es el otro nombre por el cual se conoce el nervio vago. Y la función, músculos constrictores, es constricción de la faringe. ¿Sí? Disminuir la luz de la faringe. Entonces, este cuadro está facilito para la pregunta del examen. La diferencia es aprenderse esto. Ya usted sabe que los tres son constrictores, superior, medio, inferior. Los tres se originan en el rafefaringeo, los inerva el nervio vago y la función es la misma. La única que hay que aprenderse es la inserción anterior. Los longitudinales de la faringe, que es el otro grupo muscular. Primero, el estilofaringeo, cuya inserción anterior es cara medial de la base de la apófisis estiloide. El estilofaringeo. Aquí está. Y la inserción es la pared faríngea, o sea, llega directamente a la faringe. Inervado por el glosofaringeo, que es el noveno par, y produce la elevación de la faringe. El salpingofaringeo, origen en la cara inferior de la terminación faríngea de la trompa auditiva, y se inserta en la pared laríngea. Aquí lo tenemos. Se inserta en la pared laríngea. También inervado por el nervio vago y te produce la elevación de la faringe. Y el palatofaringeo, bueno, aquí lo muestra, se origina en la superficie superior de la aponeurosis palatina aquí, y se inserta acá en la pared faríngea, inervado por el mismo nervio vago. La irrigación y drenaje, bueno, si ustedes pueden observar aquí, tenemos lo que conforma pues toda la irrigación hacia donde va la sangre oxigenada, en la parte superior. La arteria faringe ascendente, la rama tonsilar y palatina ascendente de la arteria facial y numerosas ramas de la arteria maxilar y lingual. Entonces tenemos esos tres grupos aquí que van hacia la arteria carótida externa. Van bajando para aquí. Y todos esos vasos que proceden de la arteria carótida externa. Ya las partes inferiores incluyen la rama faríngea de la arteria tiroidea inferior, que se origina en el tronco tirocervical de la arteria subclavia. La irrigación sanguínea principal de la amígdala palatina procede de la rama tonsilar de la arteria facial que penetra el músculo constrictor. Entonces tenemos la rama faríngea, la tiroidea inferior. Y aquí me está sacando bandera el zoom. Y esta es la parte que irriga la zona inferior. La tonsilar, la faringe ascendente. Y la temporal superficial que ya pertenece a la línea superior.
Importante, ¿me pueden apagar el micrófono, porfis? Por favor, apaguen el micrófono. Importante, el drenaje venoso. ¿Sí? La sangre que es recogida de todos estos plejos. Entonces, acá arriba tenemos el plejo pterigoideo, que es un plejo que tiene que ver mucho con la fisiología de la nariz, ¿verdad? Con la vascularización de la nariz. Y tenemos acá el plexo, ese mismo plexo pterigoideo en la fosa infratemporal e inferiormente las venas facial y yugular interna. Entonces tenemos la vena facial y tenemos el tronco yugular derecho. Esta vena facial drena aquí, este es el tronco yugular, que va al ladito de la carótida. Aquí podemos observar, y es por eso importante que ustedes también hagan palpación bimanual de los ganglios. Mire, toda esa cadena ganglionar que existe, mire, todos los verdecitos es ganglio. Los nódulos retrofaringios, los nódulos yuguloδιgástricos, la vena retromandibular. ¿Sí? Vamos a ver específicamente aquí lo del sistema linfático. Aquí está toda la cadena nodular. Los retrofaringios, los yugulodigástricos, toda esta cadena. Y por eso es importante que para la detección de ciertas patologías, hagan una palpación bimanual del cuello en su semiología. Cuando ya les estén enseñando semiología, que ya ustedes vayan a ver pacienticos, deben enseñarles eso, la palpación bimanual para detectar nódulos en el cuello. Bueno, ya gran parte de cuando vimos músculo, vimos la inervación. Está mayormente dada por el nervio vago, ojo, pregunta de examen. En menor proporción las ramas del nervio laringio externo y las ramas faringias del nervio glosofaringio. Pero en su mayoría la inervación está dada por el nervio vago. Eso es lo que más me interesa que sepan y cuál es la función. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la transmisión y volvemos a entrar nuevamente. Ustedes saben que estas presentaciones las vamos a enviar a sus correos. Entonces vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a dejar de presentar, además de compartir, y vamos a esperar unos 7 minutos que el video se convierta.